Muy bien, están listos nada más. Muy bien, vamos a entrar al consejo de la palabra, ¿verdad? Para los que van a estar acompañándonos en línea, hay una situación que se va a atender en este momento, en la cual quizás en algún momento de la predicación tengamos que abandonar el lugar, porque al parecer hay una pequeña fuga de gas aquí en las inmediaciones de este lugar. Entonces, de alguna manera, vamos a avanzar con el mensaje, pero cuando sea pertinente y que nos den la indicación de salir, pues tendremos que salir y dejar la transmisión prácticamente a medias, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con el mensaje. El mensaje del día de hoy se llama Llamados a brillar. Amén. De igual manera vamos a tratar de ser breves para de alguna forma, si tenemos que salir del edificio, pues salir de este lugar. Amén. Voy a invitar que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Versículo 13 al 16. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, lo tenemos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de ser luz en medio de una sociedad que llama bueno a lo que la Biblia llama malo. Amén. Mira, realmente vivimos una época donde los valores se han invertido. Amén. Lo que antes era considerado un pecado o era considerado una acción mala, hoy es celebrado o incluso aplaudido y llamado como una acción positiva como práctica del ser humano al día de hoy en nuestra actualidad. Amén. La Biblia, hermano, sabemos que hay ciertas cosas que la Biblia las llama como acciones o formas de vivir santas. Amén. Pero lamentablemente, hermano, aún parte de la iglesia, y es una tristeza decirlo, parte de la iglesia ha ridicularizado, hermano. Eso también, ¿verdad? Ha ridicularizado, hermano, la práctica de la vida cristiana. Amén. Y lo han llamado como que es anticuado y han invadido la iglesia de opiniones, llamando a los principios bíblicos como algo arcaico, algo antiguo o algo que ya no tiene por qué llevarse a cabo. Amén. Mire, cuando yo era todavía joven, ¿verdad? Que todavía soy joven, pero era más joven tiempo atrás, ¿verdad? Me daba como un tipo de celo escuchar que cuando las señoritas decían que se estaban guardando para el matrimonio, amén, me daba cierto coraje o celo por las cosas del Señor cuando los mismos cristianos se reían de ellas. Decían, no, pues si lo nuevo es experimentar y conocer, y se reían de que las jovencitas o los jóvenes se estuvieran guardando para el matrimonio, hermano, cuando realmente es una instrucción que la palabra del Señor enseña. Amén. Que nosotros como hijos de Dios, o los jóvenes en este caso, tienen que guardarse de no estar experimentando lo que el mundo practica, lo que el mundo hace, sino guardarse para el Señor. Y hoy en día todo eso es considerado ridículo, algo que ya pasó de moda, algo que ya no debe hacerse. Pero lo cierto, hermano, es que la palabra del Señor no pasa de moda. La palabra del Señor sigue siendo el libro más actual que hasta el día de hoy podemos conocer. Amén. Es el libro más actual que podemos tener en nuestras manos. Y el hecho de que la palabra del Señor enseñe que los jóvenes y las jóvenes tienen que guardarse para su matrimonio, hermano, eso nunca va a pasar de moda, porque es una instrucción que el Señor dejó para nuestra vida, para conducirnos de una manera correcta en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, hermano, es algo impresionante ver cómo se ha ridicularizado, hermano,
este tipo de actitud, este tipo de pensamiento, hermano, cuando realmente debería estarse llevando a cabo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Amén. ¿Está conmigo, familia? Mire, hace 2700 años, el profeta Isaías dijo lo siguiente: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Amén. Esto, hermano, no es nada nuevo el día de hoy, sino que de mucho tiempo atrás el profeta Isaías ya lo había advertido, ya lo había dicho, y hoy en día lo vemos de una manera más vívida, y más porque están los medios sociales, amén, los medios digitales que tenemos al día de hoy. Entonces, hoy tenemos que entender nosotros, y hoy vamos a exponer la importancia de nuestra identidad como creyentes, de que debemos ser luz en un mundo que ha sido invadido por las tinieblas. Amén. ¿Está conmigo? Vamos al punto número 1, la identidad del creyente cuando somos la luz del mundo. Amén. La palabra del Señor dice en Mateo 5:14 que vosotros sois la luz del mundo. Amén. Por lo tanto, hermano, en un contexto bíblico o en la práctica, en lo que se vivía en aquellos tiempos, todas las ciudades, hermano, no tenían alumbrado público como tenemos el día de hoy. Amén. Todas las ciudades prácticamente estaban obscuras, prácticamente no había alumbrado público, no había cableado, no había postes, no existía la CFE todavía en aquel tiempo, amén, ni en aquellos lugares, y todavía hasta el día de hoy no existe en aquellos lugares, amén, la CFE únicamente está en México. Pero de alguna manera, hermano, la única forma como se podría alumbrar las calles era cuando las casas encendían una pequeña lámpara, que en ese tiempo eran de aceite, ¿verdad? O se ponía una antorcha bañada en aceite fuera de las casas, y de esa forma es como las calles se alumbraban. De esa forma es como se alumbraban los lugares, amén. Pero no había otra cosa como pudiera alumbrarse. Por eso es que el Señor hace esta metáfora, amén, y habla acerca de lo que es una lámpara, lo que era una luz, una lámpara de aceite. Que nadie que tenga una lámpara la va a poner debajo o en un lugar donde no pueda alumbrar, amén. Sino que cualquier persona que tenía una lámpara encendida y aún siendo de noche, la iba a poner en un lugar donde su luz pudiera beneficiar a muchas personas cuantas fueran posibles. Amén. Por eso es que el Señor Jesús usa esta figura retórica llamada la metáfora, amén, o una parábola, como se quiera mencionarlo, para de alguna manera ilustrar lo que Él quería enseñar acerca de que usted y yo, como hijos de Dios, debemos ser luz en cualquier lugar que estemos. Amén. Muy bien. Por lo tanto, se mencionaba que una ciudad ubicada en una montaña podía verse a kilómetros debido a las lámparas que estaban encendidas en ese momento. Amén. Entonces Jesús usa esta imagen, hermano, para poder ilustrar la vida de un verdadero creyente que no puede pasar desapercibido en esta sociedad en la que estamos viviendo. Amén. Porque esta parte de la palabra, hermano, es aplicable para nosotros aún en estos tiempos. Aunque ya pasaron miles de años en que esta palabra fue compartida, esta palabra sigue siendo de mucha utilidad para nosotros aún en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Jesús dijo lo siguiente: yo soy, en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Amén. Por lo tanto, hermano, nosotros como cristianos no producimos luz propia. Amén. Sino que la luz que producimos es un reflejo de la luz de Cristo, porque Él vive en todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces, así como la misma luz de la luna refleja la luz del sol, que es la que prácticamente choca en ella y transmite luz a la tierra, de igual manera nosotros como cristianos, hermano, reflejamos la luz de Cristo, porque la luz de Cristo es la que viene y alumbra nuestra vida, y literalmente nosotros tenemos que alumbrar al mundo con nuestras buenas acciones y nuestra forma de vivir. Amén. Por lo tanto, hermano, al día de hoy usted y yo conocemos y sabemos que la sociedad que está el día de hoy en la cual vivimos necesita la luz que usted y yo tenemos, porque la sociedad vive en completa obscuridad. Amén. Pablo escribe a los Efesios, hermano, en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Y no cualquier luz, hermano,
sino que somos luz en el Señor. Amén. Entonces, en otro tiempo andábamos en la oscuridad. Amén. En otro tiempo éramos tinieblas. Amén. Porque la luz de Cristo no había llegado a nuestra vida y no había sido alumbrada nuestra vida para poder de alguna manera ser luz para los demás. Pero cuando éramos tinieblas, vino la luz de Cristo y nos alumbró, y ahora usted y yo podemos producir luz a través de Cristo Jesús. Únicamente a través de Cristo. Separados del Señor, nada podemos hacer, hermanos. Amén. No podremos ser luz separados del Señor. Es únicamente de la mano de nuestro Dios que podemos ser luz para este mundo y esa sociedad que tanto necesita de la luz que usted y yo tenemos el día de hoy. Amén. Por lo tanto, hermano, usted y yo sabemos que el pecado afecta el entendimiento del ser humano, pero la luz que nos alumbró a usted y a mí es con la que podemos alumbrar la vida de ellos. El Señor puede alumbrar la vida de ellos, amén, y puede sacarlos de esa situación en la cual ellos se encuentran. Amén. Mire, hermano, si hay algo bien importante que debemos entender es que la iglesia no debe de adoptar los valores del mundo. Amén. No debe de adoptar las prácticas y las condiciones que el mundo hace, sino que nuestra identidad, hermano, nos debe de llevar a no depender de la cultura de este mundo, a no depender de lo que el mundo practica, sino que continuamente nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús nos debe de llevar a alumbrar la vida de aquellas personas que tanto necesitan conocer del Señor. Amén. ¿Va conmigo, familia? Sí. ¿Qué responsabilidad tiene el creyente el día de hoy? Amén. La responsabilidad que tenemos como iglesia es vivir de una manera diferente en una generación que se ha corrompido en todos los ámbitos, hermano. Amén. Los medios digitales son una bendición, pastor, claro. Los medios digitales son una bendición. Las redes sociales son una bendición, claro. Porque por medio de las redes sociales podemos compartir mensajes como este están compartiendo el día de hoy. Amén. Y la gente puede conocer del Señor y puede conocer lo que el Señor quiere para sus vidas y pueden conocer las cosas buenas que prácticamente Dios ha hecho en nuestras vidas también. Amén. Pero ciertamente los medios digitales, dándoles un mal uso, ciertamente también pueden ser una herramienta de propagación de las cosas que no convienen al ser humano y que incluso pueden ser compartidas cosas que no agradan ni son agradables ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Y no es que queramos estigmatizar, hermano, ni caer en un ámbito religioso, ni nada de ello, hermano, pero simplemente échele una vista ahí a las noticias, échele una vista ahí a las redes sociales, todas las cosas que pueden llegar a compartirse, hermano, en algún momento, pues ¿cuándo pensaríamos que llegarían a nuestros hogares, a nuestros ojos? Amén. Pero hoy en día tantas cosas se difunden en redes sociales, hermano, que es impresionante también cómo la gente ya perdió sensibilidad ante la necesidad o situaciones que en un tiempo era un escándalo a la vida de una persona. Amén. Mire, antes prácticamente yo recuerdo que cuando había un accidente, una situación compleja en un lugar, se acordonaba cierto perímetro donde estaba el accidente para que la gente no mirara lo que había acontecido. Amén. Y si a la gente le tocaba ver, era un impacto fuerte al corazón de las personas. Tal era el caso que la gente vivía con el pensamiento de aquello que había visto, que prácticamente había impactado su vida de una forma pues no tan positiva. Amén. Y hoy en día todo eso se difunde en redes sociales y la gente lo puede ver de una manera tan natural y tan insensible que hasta es más fácil compartir y grabar las acciones que en lugar de guardar esa postura conservadora que se guardaba tiempo atrás. Amén. Hoy en día ya se comparte como que si fuera pan caliente, ¿no? Te va, mira, y miré esto y grabé esto. O ven una situación compleja y en lugar de intermediar para evitar un conflicto, para evitar una pelea, hay más celulares grabando que personas evitando los conflictos, que personas evitando el problema. Amén. Entonces son situaciones, hermano, que de alguna manera ciertamente la sociedad ha sido desensibilizada y de alguna forma se han normalizado tantas cosas, hermano, que de alguna forma sí nos impacta lo mucho que las redes sociales llegó a la desensibilización de la sociedad. Amén. Entonces, nosotros como creyentes, hermano, tenemos una responsabilidad y es de vivir diferente en medio de una
sociedad corrompida. Amén. En medio de una sociedad que ha perdido la sensibilidad de ciertas actitudes y ciertas cosas que para nosotros como hijos de Dios, a la luz de la palabra entendemos lo que es correcto a los ojos de Dios y lo que no es correcto. Amén. Mire, una luz ha sido puesta no para esconderse, sino para que la luz alumbre. Amén. Una lámpara existe para alumbrar. Entonces, cuando un creyente esconde su fe, hermano, puede ser que sea por miedo al rechazo. Amén. O es que no voy a decir que soy cristiano porque los de la escuela no me van a aceptar. Amén. No voy a decir que soy cristiano porque luego los del trabajo me van a hacer menos, me van a hacer fuchi. Amén. Entonces, el cristiano no debe avergonzarse de su fe. El cristiano no debe avergonzarse de lo que está creyendo, de quien ha confiado. Amén. El cristiano debe aprender a hacer luz aún a pesar de que lo estén rechazando. Amén. ¿Cuántas veces no rechazaban al Señor Jesús? ¿Cuántas veces no lo corrieron incluso, verdad? Dice la palabra del Señor que Él en alguna ocasión llegó donde estaba el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él llegó y actuó e hizo un milagro en la vida de ese hombre. Porque nadie había podido gobernar a ese hombre, nadie había podido tener control sobre él. Incluso la palabra del Señor dice que ese hombre, cuando le ataban sus manos, ¿verdad?, rompía las cadenas, se echaba a la lumbre, ¿verdad?, y prácticamente vivía en un desorden total. Y cuando el Señor Jesús llegó a ese lugar llamado Gadar, dice la palabra del Señor que cuando el Señor llegó y se topó con ese hombre, el Señor lo hizo libre. Y ese hombre le dijo, no, yo quiero ir contigo. Dijo, no, espérame, tú ve y cuenta lo que ha sucedido en tu vida. Pero cuando aquella gente miró que esos demonios que estaban en ese hombre, porque no eran uno, eran un montón, ¿verdad? Le pidieron al Señor que los dejara ir y ir a un hato de cerdos. Dice la Biblia que el Señor les autorizó y fueron, y todos los cerdos que había en aquel lugar, que cerca eran como de 2000 cerdos, si no mal recuerdo, todos los cerdos agarraron y se tiraron al precipicio y murieron todos. Y hubo una pérdida en ganado para las personas. Pero ellos no miraron el milagro, sino que ellos vieron lo material. ¿Y qué hicieron en ese preciso instante? Corrieron al Señor Jesús y corrieron a todos los que iban con Él, amén, sin importarles el milagro que había sucedido. Entonces, de alguna manera, hermano, si nuestro Señor Jesús fue rechazado, incluso su propia forma de ser, su forma de vida, sus convicciones, lo llevan a tener conflicto con las personas de aquellos tiempos, hermano. ¿Usted cree que usted y yo vamos a ser la excepción? La gente no nos va a querer por nuestra fe, hermano, por nuestras convicciones, por nuestra forma de amar al Señor, amén. Pero ellos tienen que adaptarse a nosotros y no nosotros a ellos. Nosotros tenemos que ganárnoslos a ellos para Cristo, en lugar de ellos ganarnos para el mundo. Ellos tienen que ser como nosotros, no ser nosotros como ellos, por encajar con la sociedad, por encajar con la chaviza, como luego dicen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser luz, hermano. Y la luz no tiene que habituarse a las tinieblas. Las tinieblas tienen que ser esparcidas por la luz de Cristo que está en nosotros y porque nosotros seremos luz y alumbraremos donde quiera que vayamos. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Cómo un cristiano puede llegar a esconder su luz? Amén. Bueno, cuando callamos de hablar del amor del Señor por temor al rechazo, estamos escondiendo la luz que hay de Jesús en nosotros. Amén. Cuando vivimos de una forma igual como el mundo vive, es una forma de esconder nuestra luz también. Amén. No, es que van a decir que soy un bicho raro porque soy diferente a los demás. ¿Qué importa, hermano? Que digan lo que quieran. Amén. Yo vivo para la gloria del Señor y mi vida será para darle la gloria al Señor. Amén. Por lo tanto, aunque nos rechacen, aunque nos digan lo que quieran, mi vida es para darle la gloria a Cristo. Y yo debo de vivir siendo luz, debo de vivir siendo hijo de Dios, y yo no voy a habituarme a las cosas del mundo. Amén. Porque eso es callar y apagar la luz de Jesús que ha hecho nuestra vida. Amén. Otra forma de apagar la luz de Cristo o de opacar la luz que Dios ha puesto a nosotros. Justificar nuestro pecado, hermano. Justificarnos y decirnos, no, es que soy pecador y no puedo dejarlo de hacer. No, sí se puede dejar de hacer. Porque dice la palabra del Señor que Él se fortalece en nuestra debilidad. Lo que yo tengo que hacer es depositarme en las manos del Señor para que el Señor haga su obra en mi vida. Y de esa forma yo pueda ser diferente y pueda hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Amén. Entonces cuando yo me justifico
y justifico mi pecado para seguir viviendo en él, en lugar de apartarme, renunciar y arrepentirme de ello, es una forma de yo preferir vivir en tinieblas que vivir en la luz de Cristo Jesús. Amén. Cuando buscamos agradar a los hombres antes que a Dios, hermano, también es otra forma de apagar la luz del Señor. Amén. Y es algo que no debemos de hacer, porque nosotros debemos de vivir para la gloria del Señor y vivir agradando al Señor en cada momento de nuestra vida. ¿Va conmigo, familia? Mire, la presión cultural, hermano, siempre ha existido en todo tiempo. Amén. Por ejemplo, cuando Daniel vivió en Babilonia, hermano, ¿había presión cultural, sí o no? Claro, porque querían que él comiera de los sacrificados a los dioses. Pero Daniel dijo, no voy a comer de los sacrificados a los dioses, sino que voy a comer algo distinto. Y fue cuando Daniel, específicamente Daniel, y caso único en la Biblia con Daniel dijo, denme de otro tipo de alimentos. Yo no comeré de los sacrificados a los dioses, ¿verdad? Dice la Biblia que Daniel, juntamente con sus amigos, amén, se sostuvo únicamente de frutas y legumbres y no comió de los sacrificados a los dioses, amén. Entonces, ¿presión cultural había? Claro que había presión cultural, amén. Ahora, con la vida de José, por ejemplo, José también vivió presión cultural, amén. Todo el tiempo experimentó presión cultural, tanto en Egipto como fuera de Egipto con sus hermanos, amén. ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. También con la vida de Noé, amén. Noé también tenía presión cultural. Y ese es un ejemplo grande, porque Noé estaba construyendo un arca en un lugar que prácticamente en una época donde no había llovido, y estaba construyendo un arca y Noé estaba anunciando un diluvio, amén. Pero ¿qué cree? La gente lo juzgaba. No, tú estás loco, tú eres diferente a todos nosotros, lo que tú haces no tiene explicación, ¿verdad? No, y a ti dónde te sacaron, y vete mejor al manicomio, y esto y lo otro, ¿verdad? A lo mejor presión cultural que haber recibido Noé. Pero la Biblia dice que después vino el diluvio, y los que juzgaban a Noé, los que criticaban a Noé, después querían buscar la forma como salvarse, pero no pudieron. Amén. Así que le hago una pregunta, ¿seremos la excepción de que tengamos presión cultural en nuestros tiempos? No, hermano. No, hermano, no seremos la excepción. Van a llegar a cuestionar quizá la vida de los jóvenes. ¿Por qué no eres como los demás? ¿Por qué te estás esperando hasta el matrimonio en lugar de disfrutar la vida, darte la libertad, darte el lujo de esto, darte el lujo de lo otro? Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, los jóvenes, los adultos y toda la iglesia de Cristo tendrá presión cultural. Tendrá presión por las costumbres y los hábitos que el mundo practica. Amén. Pero nosotros tenemos que luchar por permanecer en los principios de la palabra, en lo que Dios nos enseña, que es conveniente para nosotros, sin importar cuánta presión cultural esté sobre nosotros. Amén. Porque la presión cultural, hermano, no nos va a traer nada bueno. Amén. ¿Cuántas jóvenes, cuántas jovencitas han tenido que abandonar sus estudios por prácticamente ir en pos y a favor de la presión cultural? Amén. De repente ya tienen responsabilidades que no estaban preparados para ello, y tienen que dejar sus responsabilidades, tienen que dejar sus estudios, su preparación, por atender responsabilidades para las que no están listos. Amén. Y de alguna forma, hermano, por la presión cultural, van y cometen ciertas circunstancias. Amén. Ciertas acciones. ¿Cuántos jóvenes no han quedado? Amén. Han muerto por las drogas. Amén. Y todo por la presión cultural. Ándale, pruébale. No seas gallina. Ándale, pruébale aquí, pruébale a esto otro, ¿verdad? ¿Cuántos casos no hemos visto en las noticias de jovencitas que salen de antro, ¿verdad? Con las amigas, con las amistades. Y por presión cultural, que tómale, que esto y que lo otro, en la bebida les dan una sustancia que prácticamente pierden el conocimiento, pierden la noción del tiempo y después ya no se sabe nada de ellos. Amén. Y todo por la presión cultural. Hazlo, ve, pruébale, practica esto, practica lo otro, haz aquello, haz lo otro, ¿verdad? Y por la presión, hermano, de la sociedad hacia las personas, la presión social que hay, los jóvenes terminan haciendo actos que terminan dañando su integridad física, su integridad como seres humanos, y terminan teniendo experiencias que terminan siendo desastrosas para la familia y para todos. Amén. Entonces,
Como iglesia no somos la excepción de sufrir la presión social, la presión cultural, amén, de las cosas que el mundo practica. Ellos llamarán que son normales, pero ¿sabe algo? Detrás de eso normal hay una mentira tan grande que nunca se la van a decir, que nunca se la van a contar ni se la van a revelar, hasta que la persona termina experimentando las consecuencias de la presión social y por terminar obedeciendo lo que la presión social les estaba dictando y diciendo a los oídos. Amén. Entonces van a decir, cuánta razón tenía mi madre, ¿verdad? Cuánta razón tenía mi padre. Cuánta razón tenía ese flaquito que predicaba ahí la palabra, ¿verdad? Entonces, no hay que hacer caso a la presión social, hermano. En la Biblia tenemos muchos casos donde la presión social, la presión cultural estuvo presente hacia la vida de muchos personajes que están en la palabra del Señor. Y vamos a ver muchos que tuvieron consecuencias muy extremas, como el caso de Sansón, ¿verdad? Sansón, por la presión cultural, la presión social, terminó desobedeciendo al Señor y terminó teniendo una experiencia trágica en su vida. Pero también tenemos muchos personajes de la palabra del Señor que salieron victoriosos guardándose en los principios, bases y fundamentos del Señor y viviendo una vida para agradar al Señor antes que al hombre. Y entonces ahí permanecieron siendo luz y terminaron en un testimonio de victoria que hoy es un testimonio, es una experiencia que nos anima a usted y a mí a seguir sirviendo al Señor y viviendo para su gloria. Amén. ¿Está conmigo, familia? Pablo exhorta en Filipenses 2:15. Dice que vivamos para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, o debemos resplandecer nosotros, como luminarias. Amén. Como luminarias. Dios nos ha puesto, hermano, en esta sociedad, en este tiempo, para que seamos luz, para que seamos diferentes, para que seamos diferencia, y no para que vivamos del mismo modo como el mundo vive. Amén. La iglesia no tiene que adaptarse a lo que el mundo hace, hermano. La iglesia no tiene que adaptarse a lo que el mundo practica. La iglesia no tiene que ser como el mundo para que la iglesia se llene, para que seamos un montón. No, hermano, esto no es estrategia de marketing. Amén. Esto no es marketing cristiano. No se trata de hacer el marketing, de hacer publicidad. No, esto se trata de ser iglesia, de ser luz en medio de la oscuridad, de ser luz alumbrando donde hay tinieblas, de marcar la diferencia que la palabra del Señor nos llama a que seamos. Amén. Estamos en este mundo, mas no somos del mundo. Peregrinos somos en esta tierra y nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Amén. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser diferente, tiene que vivir diferente y tiene que actuar diferente. Amén. ¿Está conmigo? La luz es incómoda. Esté usted en un lugar, es más, a las 3 de la mañana, a usted que duerme con la luz apagada en su cuarto, ¿verdad? Porque usted no es de los que dicen que tengo miedo a la oscuridad, ¿verdad? La luz apagada en su cuarto, prenda la luz a las 3 de la mañana cuando está más dormido, ¿sí o no le va a calar en los ojos? Le va a lastimar y va a estar a lo mejor un rato con los ojos tapados, ¿verdad? Mientras sus ojos, sus pupilas comienzan a adaptarse a la luz y comienzan a dilatarse, de tal manera que pueda adaptarse a mirar ya con la luz encendida. Amén. Bueno, así tenemos que ser nosotros. Vamos a ser incómodos. Amén. Vamos a incomodar donde quiera que estemos, no con la intención de incomodar. Amén. Quiero que seamos claros, no vamos a llegar y ser imprudentes y a incomodar a todos con una actitud imprudente. Amén. Sino que nuestra actitud va a incomodar porque ciertamente nosotros no vamos a actuar igual como todos los demás son. Amén. Hace poco había un testimonio, ¿verdad?, de una persona que está creciendo en el Señor, que está avanzando en el Señor y convive con personas que no conocen al Señor. Y de repente había personas que estaban tomando bebidas alcohólicas y esta persona, como ya conoce al Señor, ¿verdad?, pues ella trató de restringirse, ¿verdad?, y abstenerse de todo ello y trató de vivir en una práctica que no era la de él ya en su forma de vida. Amén. Entonces, de alguna forma, él vivía apartado de esto y las personas que estaban ahí los empezaban a mirar raro. Pero de repente 2 personas que estaban ahí sentadas no tomaron
licor en ese momento. Y de repente él llega y les pregunta, ¿tú por qué no tomaste? Oh, es que te vi que tú no tomaste y ahí también sentí no tomar, ¿verdad? Entonces de alguna forma como que el ámbito se puso incómodo, pero de alguna forma impactó la vida de ciertas personas y la luz que había en ese creyente impactó la vida de 2 personas en ese lugar y esas personas decidieron tomar la decisión de tampoco tomar porque de alguna forma él les había impactado el testimonio de él, amén. Entonces nuestra presencia, hermano, a veces va a ser incómoda en algún lugar, ¿verdad? A lo mejor hasta en la familia. Va a llegar la convivio de Navidad, el de Año Nuevo, tienen un convivio y de repente nuestra presencia va a ser incómoda. Porque Él no toma, porque Él no dice, porque Él no habla, porque Él no hace como nosotros, porque Él no se comporta como nosotros, ¿verdad? Pero lo cierto, hermano, es que en ese lugar donde estemos, hay que procurar ser luz, compartir el amor del Señor, compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermano. Y haciendo ese tipo de acciones, nuestro testimonio va a impactar la vida de cuantos estén en ese lugar. Amén. Y de esa manera nosotros, hermano, cumpliremos nuestro objetivo de ser luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Amén. Va conmigo, familia. Muy bien, vamos al tercer punto y último. Amén. Deme 5 minutos y terminamos. ¿Cuál es el propósito del creyente en esta tierra? Y el propósito que en nosotros que debe haber, hermano, es que Dios sea glorificado en todo momento a través de nuestra vida, nuestra forma de vivir. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Este es el propósito final de nosotros en esta tierra, hermano. No se trata de que la gente nos admire por nuestra moralidad, amén, sino se trata de que la gente vea el reflejo de Jesús en nosotros y glorifiquen a Dios por nuestra forma de vida, amén. Se trata de que glorifiquen a Dios. Ahora, sabemos que las buenas obras no nos van a salvar, amén, porque la salvación no es por obras y no es meritoria, pero nosotros somos salvos únicamente por gracia mediante la fe, pero la fe verdadera que está en nosotros va a producir buenas obras para que los que vean esas buenas obras en nosotros, hermano, y vean el fruto de una vida transformada, ellos puedan ser alcanzados por nuestro testimonio para salvación, porque la luz que hay en nosotros va a alumbrar sus vidas, y así como vieron el cambio en nosotros, ellos van a querer un cambio para sus vidas también. Amén. La luz, hermano, transforma ambientes. Amén. Mire, el día viernes vimos cómo estas luces ya alumbraban de una forma bien padre aquí, ¿verdad? Ya vimos que hay una luz que, el video se ve bien padre, ya vio los videos, se miran bien alumbraditos y se ve más clarito, ¿verdad? Entonces, la luz transforma ambientes, hermano. Usted pone un ambiente, una luz cálida, y el lugar se va a ver agradable y confortable por la luz que hay en ese lugar, amén. Si no, pregúntale a un arquitecto qué juego hay de las luces en cada ambiente, amén. Cada ambiente tiene su color de luz y tiene su iluminación que debe de llevar. Y la luz hace un cambio radical en un lugar. Amén. Por lo tanto, hermano, el creyente puede transformar familias. Amén. Un creyente puede transformar o impactar en su escuela. Amén. Un empleado, hermano, que vive a la luz de la palabra, puede transformar y marcar la vida de todos los que están en esa empresa. Amén. Y no se diga un cristiano que es portador de la luz de Cristo, de qué manera puede influir siendo parte de la iglesia en una ciudad que necesita tanto del Señor. Amén. Amén. Mire, la iglesia primitiva, hermano, los primeros cristianos vivieron bajo persecución, hermano. No tenían poder político, no tenían edificios, hermano. No tenían influencias y poder adquisitivo o economía, hermano, fuerte. Amén. Pero tenían un testimonio santo, un testimonio de santidad, hermano. El mundo reconocía que una persona había estado con Jesús y había conocido a Jesús por la forma de vida que llevaba en ese momento. Amén. Por lo tanto, hermano, la iglesia necesita recuperar su influencia en una sociedad que ha perdido la brújula, que le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo, hermano. Amén. Por eso, hermano, todos nosotros tenemos que tener esa convicción de recuperar la influencia en nuestra sociedad, no mediante estrategias humanas, hermano,
no mediante entretenimiento, mediante la música, el show, las luces, un evento bien agradable, regalando cosas. No, hermano, no es la forma de recuperar la influencia, hermano. La forma de recuperar esa influencia que la iglesia debe tener en la sociedad es mediante la santidad en nuestra vida. Amén. ¿Qué es la santidad? ¿Ser perfectos? No. Es vivir acorde a la palabra del Señor y vivir para la gloria del Señor. Amén. ¿Sabemos que hay necesidad en el mundo, hermano? Sí. Pero la iglesia no se va a adaptar a la época moderna, sino que la iglesia tiene que vivir acorde a la palabra del Señor y hacer que la época moderna conozca el Evangelio, conozca al Señor y sean alumbrados con la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde usted está, hermano? Y vamos a orar. Amén. Hay aplicaciones muy prácticas, hermano, en la familia. Los hijos necesitan ver padres que amen al Señor, padres que vivan el Evangelio. Amén. En el trabajo, cada uno de nosotros necesitamos ser luz practicando la honestidad, hermano, y siguiendo una vida poderosa para predicar el Evangelio con nuestro testimonio. Amén. Los que están en la escuela necesitan ser jóvenes cristianos de no avergonzarse de su fe, ni tratar de ser iguales a sus compañeros para encajar en la onda del momento. Amén. Sino que ser cada día la luz de Cristo, aún en las redes sociales, cuidándonos de lo que predicamos y de lo que exponemos en redes sociales, hermano. La iglesia, hermano, debe ser luz al día de hoy. Amén. Por lo tanto, vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hermosa tarde, mi Dios, que cada uno de nosotros, Señor amado, procuremos, Padre, ser luz donde quiera que estemos. Que no seamos guiados por las ideologías, Señor, las modas, por formas de ser, Padre Celestial, y comportamientos que el mundo ha tomado, Señor, sino que cada uno de nosotros procuremos dejar a un lado el orgullo de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, y cada día ser un testimonio de amor, de verdad y de la gracia que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir comprometidos con la verdad, en el nombre de Jesús. Que amemos al pecador, ciertamente, Dios, pero que también lo ayudemos de la mano, Dios, a abandonar su pecado. Que ayudemos, Señor amado, a aquellos que necesitan, a aquellos que han caído, Padre Celestial, de la gracia, y podamos llevarlos a tus pies, Padre Celestial, y a esa reivindicación sin un espíritu condenatorio por el acto que ellos cometieron, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, a hacer luz y a iluminar a las personas con el Evangelio que has compartido en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de nosotros podamos reflejar esa luz que tú has puesto en nuestras vidas, y permítenos, Señor, a poder vivir de una manera que no seamos guiados bajo la presión cultural de este mundo, Señor amado, sino que vivamos practicando la cultura bíblica que tú has dejado para ser guiados y conducidos de una forma correcta, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por mis hermanos, Dios. Gracias por aquellos que estuvieron siguiendo con nosotros, Padre, este mensaje por las redes sociales. Que tu palabra, Señor, cause ese efecto en nuestra vida, en la cual cada uno de nosotros podamos entender que hemos sido llamados a ser luz en medio de un mundo que está en obscuridad, Señor. Que no debemos ser iguales al mundo, sino que tenemos que marcar diferencia. Tenemos que ser diferentes, no adaptándonos al mundo, sino más bien el mundo adaptándose a los principios y las normas que tu palabra establece, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, y dejo lugar a nuestra hermana Salem, quien despide en oración el servicio en esta tarde. Amén.